La cerró. ¿Mm? Muy bien, buenas tardes a todos. Ya deberían poder ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Sí. Muy bien. Solo para recapitular, bueno, a todos les mandé correo con la información del curso. En esa página de Notion que les mandé está el enlace a la carpeta de Google Drive donde tenemos estas dos carpetas, datasets, y estamos trabajando con este archivo, denuncias, defensa del consumidor. Entonces, ya expliqué ayer cómo cargar esos datos aquí a nuestro primer informe de Power BI. Le hicimos cierta limpieza a esos datos y ahora lo último que hicimos fue poner una tarjeta aquí. Ingeniero, Entonces, se ve solo HO, no se ve lo que está proyectando. ¿alguien más tiene ese problema? Sí, sí se ve, ingeniero. Es que tal vez la pestaña que él tiene la tiene que cambiar. No, no está proyectando. No, no está proyectando. Pero si alguien está, Yo lo veo. sí, varios Yo lo lo están veo. viendo. Yo Entonces, lo veo igual. Yo lo veo Pero es que también. estamos desde una computadora, creo yo. Y si están desde un celular, No, creo que. también estoy desde una computadora, no sé. Ah, qué raro entonces. bueno, debe ser la señal del internet porque yo estoy compartiendo y si alguien ya me confirmó que está viendo, no es problema de mi computadora porque tampoco es selectivo cómo se proyecta. Pues yo estoy compartiendo a todos, entonces tiene que ser problema o de su dispositivo, tal vez, está trabado, no lo deja ver, o la velocidad de su internet. Si están conectados desde la UNAP, pues es probable que sea algún problema de señal, porque aquí el internet a veces, bueno, eh, no es tan Eso es lo bueno. que se ve, lo que le mandé ahí, entonces no creo que sea el internet porque lo mandé raro. Pero si varias personas lo están viendo, entonces no es posible que sea yo el problema, porque a varios están viendo la pantalla compartida. Eso es lo que les estoy tratando de dar a entender. Sí se mira su pantalla, ingeniero. Solo que nos apoye tal vez reiniciando usted para que tal vez los demás podamos ver también, porque sí, reinicié yo también mi computadora y no veo nada. En primer lugar, bueno, no creo que eso cambie mucho. Ahorita volví a compartir, pero para estos casos que ya salen fuera de mi control, para este tipo de situaciones es que uno deja las grabaciones en caso que la quieran volver a ver, porque no puedo estar tampoco todo el rato eh, tratando de solucionar algo que la verdad no, ya sale fuera de mi control. Tenemos que avanzar. Entonces yo ya dejé de compartir una vez más, la volví a poner la pantalla. Me imagino que más de alguno tiene que estar viendo. Estoy aquí Yo con sí el la informe veo. Power BI. Yo veo Se también ve. Muy perfectamente. bien. Entonces, cualquier cosa sobre esto, o reinicien sus computadoras o pasen a otro dispositivo. En fin, también afecta a veces que ustedes están conectados, no sé, desde el navegador en vez de la aplicación de Teams. Sabemos que la aplicación de Teams también consume bastantes recursos, entonces paciencia y si pierden algún detalle, pues ahí va a quedar la grabación. Como pueden ver, la subo el mismo día. Anoche ya estaba subida. Todavía les avisé por el grupo. Entonces vamos a continuar con esta tarjeta que nosotros insertamos. Entonces, aquí tenemos a la derecha datos y visualizaciones. Datos son las columnas de mi archivo, mi fuente de datos. En visualizaciones son los objetos visuales que yo voy a conocer, los que voy a utilizar para hacer el análisis de datos. Entonces, el primer objeto visual que vamos a conocer es este, la tarjeta. Entonces, yo ya la inserté. Insertar es bien fácil. Simplemente usted viene aquí, da clic
e inserta una tarjeta y la puede poner donde usted quiera en su espacio de la página del informe. Puede eliminarlo con la tecla suprimir o en estos 3 puntos que usted mira aquí, que son más opciones, tiene la opción de quitar. Entonces yo puse esta tarjeta por aquí y esta tarjeta así sin nada no me dice absolutamente nada de los datos. Entonces yo lo que voy a hacer es añadirle datos a esta tarjeta. ¿Cómo lo hago? Si se fijan, cuando yo tengo aquí seleccionada mi tarjeta, aquí en visualizaciones aparece abajo de todas las visualizaciones que puedo utilizar, aparece un área llamada campos, aquí a la derecha. Cuando yo le doy clic, cambia de valores a campos. Y también, aquí mismo en visualizaciones, miro 3 menús. Agregar datos a objeto visual, dar formato a sujeto visual y agregar más análisis a sujeto visual. Entonces aquí en campos es donde vamos a estar agregando los datos para esta tarjeta. Para esto, vamos a agregar la columna denuncia ID. Entonces lo que hago, pongan atención en la pantalla, si lo quieren replicar después, igual quede en la grabación. Vamos a datos, aquí, identifico la columna denuncia ID, doy clic y arrastro a campos. Y va a tardar un poquito, pero de esta manera ya tendría yo algo visualizándose en esta tarjeta. La tarjeta básicamente lo que permite es visualizar datos numéricos. Y me aparece lo siguiente, 33.05 es 33,000 recuento de denuncia ID. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a cómo introducir los datos a nuestra tarjeta? Todo claro. Muy bien. Entonces, notarán que ahora aquí en campos, aquí abajo de visualizaciones, me aparece recuento de denuncias. Denuncia ID. Así se llama la columna. Recordemos, el nombre de la columna es denuncia ID. Aquí está en datos. Y me aparece este número. Entonces, lo que hizo implícitamente Power BI que agarró esta columna llamada denuncia ID con su contenido, que son varias filas, e hizo un recuento de esas filas. Entonces, por eso aquí dice recuento de y pone el nombre de la columna de esta manera. Entonces, vamos por un momento aquí a la izquierda, a la parte izquierda de la pantalla, vemos que tenemos estos 4 iconos, vista de informe, vamos a cambiar a la vista de tabla, donde tenemos nuestros datos ya cargados, limpios o transformados. Y la columna en cuestión que yo utilicé fue esta, denuncia ID. Entonces, la vista de tabla me puede dar un resumen de mis datos de la siguiente manera. Dígame, Lex. Mire que yo seguí los pasos, pero por alguna razón no, que desconozco, en la columna datos me salen 2 denuncias de defensa del consumidor. En una solo me sale los nombres de columnas del 1 al 5 y en la otra sí me sale la de comuna, denuncia ID, fecha de creación, hora, motivo de denuncia y rubro. Y ahorita que desplegué, que lo pasé a esa tabla que usted menciona, solo me salen los nombres arriba en las columnas, solo me dice columna 1, 2, 3, 4 y 5. Seguro que no cargó 2 veces los datos. Bueno, ahí sí no recuerdo, fíjese, recuerdo solo una vez, pero igual Tendría puedo. que revisar con la grabación, pero su duda es interesante. Entonces, lo que puede hacer es lo siguiente, y pongamos atención todos, porque también de esto podemos aprender todos. Lo que yo le recomendaría es que usted vuelva a la vista de informe, y si usted quiere volver a cambiar o a transformar los datos que ya están cargados, usted simplemente se va aquí a inicio, a transformar datos. Eso vuelve a abrir el editor de Power Query, donde yo puedo seguir
transformando o cargando si hay más orígenes de datos o actualizar la fuente de datos. ¿Qué tal si hubiera nuevas entradas aquí, por ejemplo, más filas? Podría actualizarlo desde aquí. Entonces, aquí, Lex, usted lo que tiene que asegurarse es que en consulta solo tenga una. Si me dice que solo... En efecto, tengo dos. Tengo dos. Ah, En bueno. una sí. Pero puedo Eh, eliminar entonces la que tiene, dice columna 1, 2 y... Correcto, elimine esa, simplemente clic derecho, eliminar, aquí en el panel de Ok, consultas. Y luego cerrar y aplicar. Entonces, perfecto, sí. lo ideal siempre, la buena práctica es que yo termine de hacer todo mi trabajo de Power Query antes de empezar a hacer el análisis de datos con los objetos visuales. Pero va a haber casos que voy a tener que volver, entonces ya sabemos que simplemente aquí en la pestaña de inicio, la opción que dice transformar datos me regresa al editor de Power Query. Entonces, volviendo a nuestra vista de tabla, yo tengo aquí, les dije que esta vista me puede dar cierto resumen de mis datos. Notarán que también aquí arriba aparece ahora herramientas de tablas y herramientas de columnas. Las vamos a ver más adelante, porque aquí miren en herramientas de tabla yo le puedo cambiar el nombre a mi tabla o consulta, crear nuevas medidas, nuevas columnas, nuevas tablas o marcar como tabla de fechas. Lo de medidas y cómo crear nuevas columnas lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo lo menciono. No es necesario que sepamos todavía esto. Y en herramientas de columna se va a referir a herramientas de la columna específica que yo esté seleccionando. En este caso yo tengo seleccionado denuncia ID. ¿Cómo lo sé? Su encabezado tiene diferente color a los demás. Entonces yo puedo seleccionar fecha, hora, comuna, etc. Pero vuelvo aquí a denuncia ID. ¿Qué datos puedo cambiar? Puedo cambiar el nombre de la columna, es decir, su encabezado, el tipo de dato que tenga. Esto es igualito a hacerlo en el Power Query. Pero en vez de hacerlo aquí, yo les diría que es preferible hacerlo directamente en el Power Query, en el editor de Power Query. Ahora, lo que sí es preferible cambiar desde aquí sería el formato que tenga esa columna. Con formato me refiero a formato, si es moneda, pues poner moneda, número decimal, número entero, porcentaje, etc. Estas opciones son iguales a las de Excel, cuando usted le da formato a una celda de datos. Y puedo también, aquí miren, tengo las mismas opciones. ¿Qué divisa es la que estoy representando en esa columna? Si lo quiero como porcentaje, si le quiero poner separador de miles, que es una comilla, o aumentar o disminuir decimal. O ponerle aquí directamente, escribir cuántos decimales quiero que se visualicen en las celdas de esa columna. También aquí yo puedo resumir la columna. Un resumen o medida de resumen es básicamente lo que está haciendo aquí en esta tarjeta. Me está resumiendo en este valor numérico, pero vamos a ver de dónde sale este valor numérico al explorar la vista de tabla. Entre otras cosas que podemos hacer. Entonces, una vez más, fijémonos en la vista de tabla. Aquí siempre voy a tener a la derecha mi panel de datos, donde puedo seleccionar la columna también. Pero abajo y a la izquierda, vemos que aquí me dice una información. En este pequeño rengloncito de aquí dice tabla de denuncias de defensa del consumidor. Me dice cuántas filas tiene. Y me dice que tengo 33.052 filas. Ese es el total sin contar el encabezado, porque el encabezado no se cuenta. Es solo un identificador de los datos, recordemos. Y dependiendo la columna que yo seleccione, a la par, además del número de filas que tenga esa tabla, me dice el nombre de la columna tal, y cuántos valores distintos tiene. Es decir, los valores que no se repiten. Yo puedo tener una columna llena de números, pero si hay dos números que se repiten, no va a contar ese valor aquí. Entonces, seleccionando denuncia ID, yo puedo ver aquí abajo que me dice columna denuncia ID tiene 25.851 valores distintos. Y ustedes notarán que cada encabezado de columna tiene un botón de filtro que si yo lo despliego, me permite seleccionar y visualizar solamente los valores que yo selecciono. Obviamente aquí no voy a seleccionar porque ya están todos seleccionados. Y bueno, son 25.851. Quiere decir, son demasiados. Ahora, la
tabla tiene 33.052 filas y esta columna, denuncia ID, tiene 25.581 valores distintos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay valores en esta columna, en sus filas, que se repiten, porque no da 25.581 es menor que el valor total de filas que tiene. Y aquí, cuando yo despliego el botón de filtro, no me aparece alguna opción que diga valor en blanco o vacío. Es decir, no tengo datos en blanco. Que lo vi a mencionar el día de ayer, pero eso también lo podemos asegurarnos de que no hay datos en blanco en el editor de Power Query. Y más adelante le voy a enseñar cómo, pero forzosamente, si yo tengo 25.000 valores distintos, eso quiere decir que hay datos repetidos. Algunos de esos valores se van a repetir. También podría ordenar la columna en orden ascendente o descendente. Esta vista de tabla les va a recordar bastante a Excel. Cuando ustedes tienen una tabla en Excel y tienen este mismo botón de filtro, donde ustedes pueden filtrar seleccionando algún valor y también ordenar de manera ascendente o descendente o darle un filtro de número, entre otras cosas. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Aquí no vamos a hacer nada todavía. Pero les digo, cada una de estas filas representa una denuncia con un identificador de denuncia en cierta fecha, a cierta hora, hecha en tal comuna, por algún motivo y por algún rubro. Entonces, volviendo aquí a la vista de informe, lo que está resumiendo aquí es contándome cuántas denuncias hay en la tabla. Hay que saber interpretar los datos. En este caso, yo les estoy diciendo, ustedes lo van a saber cuando estén haciendo proyectos de Power BI, el contexto en el que están trabajando con sus datos. Y si no lo saben, pues pregúntenlo, pero aquí lo que me está resumiendo en esta tarjeta es la cantidad de denuncias que se han hecho. Como lo sé, yo parto del hecho de que mis datos, cada fila o cada entrada, se le puede decir, representa una denuncia, a pesar de que algunas denuncias tengan el mismo código o el mismo identificador. Entonces vamos a explorar un poco esta tarjeta. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Bueno, sí estoy grabando, entonces no hay problema. Entonces, volviendo aquí a la vista de informe, nos vamos al panel que dice visualizaciones a la derecha y vamos a venir aquí a campos. Hay cosas importantes que puedo hacer aquí en el área campos. En primer lugar, puedo cambiar el nombre a este subtítulo que dice aquí recuento de denuncia ID. Este subtítulo es el subtítulo por defecto que trae. Pero yo, en vez de ponerle así, le voy a dar doble clic y puedo borrar, seleccionarlo todo y cambiarle el nombre a simplemente denuncias hechas. Si le doy Enter, automáticamente hace el cambio. Entonces ya sé que en mi archivo tengo 33.052 denuncias y aquí me está visualizando ese número. Obviamente faltan cosas por hacer. Ahora, si ustedes notarán, aquí en campos me dice el nombre, cómo está configurado el nombre. Tengo una X, que con esa X yo puedo remover este campo. Miren, aquí lo removí y quedó la tarjeta vacía. Voy a volver a arrastrar denuncia ID. Me sale recuento de denuncia ID. Le voy a poner denuncias hechas. Otra vez, cambiándole el nombre. Pero a la par de ese botón de remover, hay un botón de menú desplegable. Si ustedes le dan clic, aparece lo mismo. Aparecen las opciones. Quitar campo, cambiar nombre de este objeto visual. Y estos cálculos matemáticos y estadísticos. Suma, promedio, máximo, mínimo, etc. Y notarán que tiene un check aquí en recuento. Yo no lo seleccioné esto. Lo hizo automáticamente Power BI. Pero yo puedo cambiarlo aquí. Yo le puedo dar, por ejemplo, promedio. Vuelvo aquí, le doy mínimo.
o desviación estándar, dependiendo de lo que yo quiera utilizar. En este caso, como yo estoy afectando la columna denuncia ID, cada fila de esa columna representa una denuncia. Entonces, lo correcto sería utilizar la opción recuento, que básicamente me cuenta las filas que tenga esa tabla. Ya se los he dicho. En esa tabla, cada fila representa una denuncia hecha por X o Y razón. Entonces, ¿cómo voy a yo contabilizar todas las denuncias hechas? Pues contando todas las filas. Y eso solo lo puedo hacer seleccionando aquí en campo para mi tarjeta la opción recuento. Es como la función contar en Excel, si alguien la ha utilizado. ¿Qué hace la función contar en Excel? Usted agarra un rango de celdas, le aplica la función contar y la función contar lo que hace es que le cuenta solamente las celdas que tengan un valor numérico. En este caso es un valor numérico, pero puede ser un valor de texto que sería equivalente a la función contar A, que también está en Excel. Solo que aquí yo no estoy metiendo fórmulas, simplemente lo estoy haciendo desde una interfaz visual, donde yo puedo venir y seleccionar el cálculo relevante. Dice Manuel, no me deja cambiar nombre. Si no le deja cambiar nombre, simplemente selecciona aquí el menú de opciones, Manuel. Ahí está la opción cambiar nombre de este objeto visual. Bueno, listo. Entonces, alguien se preguntará cuál será la diferencia entre recuento y recuento distintivo. Veámosla. Si yo lo selecciono como recuento distintivo, me cambia el valor. 25.85 mil. Son más de 25.000 denuncias. Volviendo a la vista de tabla. Denuncia ID. Aquí abajo dice tabla tal, columna denuncia ID. 25.851 valores distintos. Entonces, este valor es este de aquí. O sea, ese sería el conteo si no se repitiera ningún valor. Pero ¿sería correcto este valor o lo dejo como recuento? ¿Cuál de los dos sería correcto? ¿Recuento o recuento distintivo? ¿Qué piensan ustedes? Recuento porque es la totalidad. Correcto. Yo lo que busco es un total, no que me esté ahí excluyendo aunque haya repeticiones. Si volvemos a la vista de tabla, vemos aquí que en el rubro, si yo selecciono el rubro, solamente hay 44 valores distintos. ¿Por qué? Porque las denuncias, si bien son en el mismo rubro, pasaron a diferente hora, por diferente motivo, diferente fecha y tienen un ID, un identificador distinto. Entonces yo lo que ocupo es la totalidad y por eso lo dejo como recuento. Pero si vuelvo a vista de tabla y selecciono, bueno, no importa la columna que seleccione, me parece que la tabla tiene 33.052 filas, es decir, 33.052 denuncias. Pero aquí no me aparece 33.052, o sea, me parece como redondeado el número con este 1000 para dar a entender que son más de 33.000 denuncias hechas. ¿Qué pasa si yo quiero el número completito, tal y como está aquí? 33.052 filas. Pues hay una manera de hacerlo. Básicamente lo que voy a hacer es darle formato a este objeto visual, a esta tarjeta. ¿Cómo lo hago? Volviendo aquí a la derecha, panel de visualizaciones. Yo tengo, está seleccionado en este icono de dos rectángulos que dice agregar datos a sus objetos visuales. Ya lo hice, ya agregué los datos, les cambié el nombre y los puse como recuento. O me aseguré que estuvieran como recuento. Pero si ustedes dan clic a este gráfico de barras con un pincel, vamos a acceder al menú de formato del objeto visual. Aquí yo puedo cambiarle cosas como el borde, el color de fuente, el estilo de fuente. Y también el formato en el que se está visualizando el número, porque esto es un valor numérico. Entonces, eso me interesa, cambiarle el valor numérico. Entonces, vamos aquí a dar formato, objeto visual.
Y notarán que tengo una barra de búsqueda donde yo puedo buscar. Por ejemplo, si yo tengo una idea, por ejemplo, color o fondo, yo lo puedo buscar y me salen aquí abajo los resultados. O también puedo explorar las opciones por mi cuenta. Y tengo dos formatos. Un formato que se refiere al objeto visual en sí y otro formato que se refiere en general. O sea, ya sería como si tuviera un título, bueno, esta es tarjeta, pero por ejemplo, si es un gráfico, ustedes ya deberían saber que todo gráfico va con un título. Es decir, tiene que ir rotulado para saber qué se está graficando en ese gráfico. Efectos también podemos ver aquí, formato de datos, etc. Pero vamos aquí a objeto visual. Y hay varias cosas. Está valor de globo. ¿Valor de globo a qué se refiere? Se refiere a este numerito que ven aquí. Entonces aquí yo le puedo cambiar fuente y tamaño de fuente y ponerlo ustedes ya saben, en negrita, en cursiva, subrayado. Opciones que ya conocen. El color, se lo puedo cambiar. Si quisiera, por ejemplo, esto. Aunque, déjenme decirles algo. Ustedes pueden, nada les impide cambiar el color, el tipo de fuente para sus objetos visuales, uno por uno. En este caso es sencillo porque es un objeto, pero ¿qué tal si está en un informe de 8 páginas? Y en ese informe hay por lo menos 10 objetos visuales por página. Ya se vuelve más tedioso. Entonces, estas opciones, si bien las tenemos, no las voy a utilizar tanto, solo en casos puntuales, porque más adelante vamos a ver que nosotros le podemos dar un formato total a todas las páginas de mi documento, ya sea con un tema, que es un esquema de colores, una paleta de colores, o también con una plantilla, que también lo vamos a ver más adelante. Las plantillas son bien importantes. Entonces, aquí lo que sí voy a cambiarles es esto, miren, la opción mostrar unidades. Estoy en dar formato, objeto visual, y abrí el menú que dice valor de globo. Y voy a buscar la opción que dice mostrar unidades que estén automático. Pueden explorarla. Si ustedes le ponen miles, pues no cambia nada. Ya está en miles. Si le pongo millones, pues redondeo el número, 0.03 millones de denuncias. 1000 millones, millones, etc. O darle en ninguno. Y en ninguno, yo tengo el valor tal y como me lo ha tirado el recuento de la vista de tabla, que es el valor exacto. 33.052 denuncias hechas, que equivalen a 33.052 firmas. ¿Dudas aquí? No, ingeniero. Está claro. Muy bien. Entonces, también podemos hacer un formato a la etiqueta categoría o eliminarla incluso. Miren qué pasa si yo la desactivo, esta opción. Hay opciones que yo puedo desactivar. Desaparece el texto que le ha puesto, miren, denuncias hechas. Pero si lo vuelvo a activar, pues aparece otra vez. Y pues las opciones aquí son limitadas, simplemente puedo cambiar el tipo de fuente y el color de esta fuente. En este caso yo se lo voy a cambiar solo para ilustrarlos a este color negro. Y no solamente existen estos colores, está la paleta de colores entera donde ustedes pueden jugar con el código hexadecimal o RGB, o moviendo la barrita para una tonalidad. Entonces, este es el formato que voy a hacer. Sin embargo, hay veces que estos números, que son grandes, queremos separar los miles por una coma. Entonces, eso lo haría. A ver si lo pongo aquí, número entero. No. Eso lo haría afectando la columna misma. Recordemos que mis datos se originan de la columna denuncia ID. Entonces, ¿qué puedo hacer? Desde aquí mismo, desde mi vista de informe y desde mi panel de datos, seleccionar denuncia ID. Y en el área que dice formato, voy a activar esta opción, es una comilla. Si yo la señalo, me dice, permite mostrar los valores de esta columna usando la coma como separador de miles. Yo le doy clic a esa opción.
Ah, no, disculpen, esto es para la columna. Esto no se tiene que hacer. O sea, para esos datos no. Tengo que venir y siempre en formato a objeto visual. Estoy en dar formato a objeto visual y me voy al general. Hago la salvedad. Aquí yo en denuncia ID, si yo le pongo la coma separador de miles, no va a afectar la tarjeta. Va a afectar la columna, cómo se mira la columna. En este caso no lo hago para afectar la columna. ¿Por qué? Porque este número entero de aquí es un identificador. Es lo mismo que estábamos discutiendo ayer. Por ejemplo, un número de teléfono son 8 dígitos o un número de cuenta de la Universidad Autónoma son 10 dígitos. Usted no va a separar por miles esos dígitos porque no son números enteros, o sea, son identificadores, son números identificadores. Entonces no tendría sentido poner aquí, miren, si yo le doy coma 21.437. Esto tendría sentido si el valor este no fuera un identificador, sino que fuera un valor como el precio de algo o la cantidad de artículos vendidos o la cantidad de personas inscritas a un curso, no para un identificador como este. Entonces, yo lo que quiero afectar es el numerito que está aquí. Para eso, me voy a dar formato a mi objeto visual y busco la opción general. Y en general, busco el apartado formato de datos. Y aquí me dice a dónde quieres aplicar configuración. Solamente tengo una columna aquí, ya resumida, denuncias hechas. Y el formato, pues puede ser entero, decimal, etcétera. Los mismos formatos de Excel para los números. Pero aquí puedo activar el formato de porcentaje o activar la coma separadora de miles. Entonces vamos a activar separador de miles. Y este sería todo el formato que hago con esta tarjeta, que es mi primer objeto visual que estamos conociendo. ¿Dudas hasta aquí sobre cómo apliqué el formato? ¿Algún otro paso? No, todo está bien y ya cuando lo repasemos otra vez, yo creo que ya va a ser más sencillo. Exacto, me gusta que repasen también. Así no se pierde el hilo de la clase. Por eso dejo la grabación. Entonces, con este objeto ya hemos terminado, pero no es el único que vamos a insertar en esta página. Miren cuánto espacio tenemos. Entonces aquí, bueno, y también podríamos, si quisiéramos, siempre aquí en dar formato de objeto visual y en general, si nos vamos al área de efectos, podría cambiar el color de fondo. En este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar en blanco. Recordemos que yo puedo cambiar el color y afectar la transparencia. Pero eso ya es a criterio de cada quien. Yo lo voy a dejar blanco. Y también le puedo dar un borde visual. Miren, no está activada la opción, entonces no hay un borde. Aquí se aprecia un borde, pero porque tengo seleccionado el objeto. Si yo doy clic en cualquier otro lado, ya no tengo seleccionado. Y miren, solo cuando mi cursor está encima del objeto, aparece un borde, pero ese borde no existe en realidad. Vemos que el blanco de la página se fusiona con el blanco del objeto visual. Entonces yo puedo venir, seleccionarlo, y en general, efectos, podría darle un borde visual del color que yo quiera, esquinas redondeadas si yo lo quisiera, con cierta, entre más pronunciada sea la curva, pues ahí ustedes lo pueden ver, y el ancho, cambiarlo, que sea más ancho, menos ancho, como sea. Entonces yo solamente lo voy a activar el borde visual, ya está por default el color negro, no se lo va a cambiar, y así entonces ya tengo. En el informe final se va a ver entonces bien delimitado el borde de esta tarjeta. Entonces ahora vamos a agregar otro objeto visual. Vamos a agregar una tabla, porque yo también aquí puedo agregar tablas. Y muchos informes llevan tablas, antes de pasar a los gráficos. Entonces vamos a agregar una tabla. ¿Dónde está la tabla? Aquí. Pues la buscamos. Miren, aquí está
está aquí abajo, en la quinta fila, de arriba hacia abajo del panel de visualización. Es simplemente una tabla. A la par, tienen uno que es bastante parecido, pero se llama matriz. La vamos a ver más adelante. Entonces, seleccionemos esta, la que dice tabla. Tiene un icono de 3x3, una tabla, en blanco y negro, o en blanco y gris. Pues le damos clic y ojo, miren lo que voy a hacer ahorita. Si yo tengo seleccionado un objeto visual, como por ejemplo mi tarjeta, y vengo aquí a visualizaciones, yo puedo apreciar que está, entre todos estos iconos pequeños, está seleccionado el de tarjeta. Si yo por accidente le doy clic a cualquier otro icono, por ejemplo un gráfico de barras apiladas, transformé mi objeto visual. ¿Por qué? Porque yo lo tenía seleccionado. Entonces, muy importante. Antes de agregar cualquier objeto visual, simplemente den clic en cualquier otro lado que no sea el área del objeto visual, para no tenerlo seleccionado y así insertar uno nuevo. Entonces vamos y procedemos a insertar la tabla y ya por default me la inserta ahí abajo de la tarjeta. Entonces yo puedo siempre moverla. Miren, incluso yo puedo alinearla con mi tarjeta, mi objeto visual ya con formato y ya terminado, y alinearla. Yo la voy a dejar por aquí, ustedes déjenla como quieran, pero sí la voy a ensanchar. Más o menos de esta manera. Generalmente las tablas ocupan gran espacio de los informes. Y eso sí, a menos que la tabla sea pequeña, nunca vamos a ver la tabla completa, solo vamos a ver las primeras filas. Entonces, ¿qué voy a poner en esta tabla? Notarán que si yo selecciono la tabla y le voy aquí a visualizaciones, aquí abajo ya no me aparece como campos, sino que me aparece como columnas. Entonces, ¿qué columnas quiero visualizar en esta tabla? En este caso voy a traer, primero vamos a traer la columna comuna. Y al momento que ustedes la pongan en columnas, notarán que aparece como suma de comuna. Y en la tabla solo aparece suma de comuna como encabezado y me da este valor. 276.135. Volvamos a la vista de tabla un momento. Si seleccionamos comuna, me va a decir que tiene 33.052 filas. Creo que eso ya ustedes inferirán que es obvio, de que todas estas columnas tienen el mismo número de filas. No puede tener más ni menos porque el archivo es uno solo, los datos son uno solo. Pero en este caso me dice que solo tengo 12 valores distintos. Que son las comunas, es decir, las ubicaciones geográficas o los distritos, como quieran llamarle, donde se hicieron las denuncias. Entonces, algunas se fueron hechas en la comuna 1, 2, 3, 4, no hay comuna 5, se salta 6, 7, no hay comuna 8, etc. ¿Por qué no hay comuna 5, por ejemplo, 8? Puede ser que no se hayan registrado denuncias en esa comuna para el periodo de tiempo registrado en la tabla. Pero a lo que voy, son 12 valores distintos y aquí están visualizados como suma de comuna. Me explico, ¿qué es lo que hizo Power BI? Básicamente agarró estos valores y no le importó que estuvieran repetidos o no repetidos, sino que empezó a sumarlos todos. Es como cuando ustedes tienen una columna en Excel y quieren sacar el total de esa columna, ¿cómo lo hacen? Con la función suma. Suma y seleccionan el rango de celdas. Entonces, eso es lo que hizo aquí. Pero no es esto lo que yo quiero. Entonces, así como aquí en la tarjeta nos encontramos que ya me tiraba el 33.052, solo que con otro formato, que lo que hicimos fue un recuento, es decir, hacer un conteo de las filas. También yo quiero hacer aquí un recuento de las comunas. Entonces, ¿cómo lo cambio? Vengo aquí, yo le jalé la columna comuna y si le doy clic al menú de opciones, puedo darle no resumir, promedio, suma, etc. En este caso sí aparece la opción no resumir.
Si yo le doy no resumir, me aparecen los valores que tengo de comunas, que son del 1 al 15, exceptuando los valores 5, 8 y 10. Entonces, esto sería un comienzo. Tengo las comunas listadas. Estos son los 12 valores distintos que me menciona mi vista de tabla. Si yo lo pongo como suma, pues me tira esta medida de resumen. A estas opciones de aquí, que ustedes miran que son suma, promedio, máximo, mínimo, etc. Todas estas se les llama medidas de resumen. Solo quédense con la palabra ahorita, medidas de resumen. Más adelante vamos a ver cómo crear nuestras propias medidas nosotros. Pero a grandes rasgos, una medida es un cálculo que efectúa Power BI en mis datos. ¿Para qué utiliza este cálculo? ¿Para qué calcula tal cosa? Por ejemplo, la suma, que es lo que está seleccionado aquí. Lo calcula para resumir. Recordemos que mis datos son variados, son diversos, pero yo puedo resumirlos ¿cómo? Con medidas descriptivas, de estadística descriptiva, con medidas generales, que sería cuando yo hago referencia a totales. O con medidas de estadística, porque como les digo, si yo tengo una gran cantidad de datos, ¿qué puede representar esos datos mejor? El total, es decir, la suma de todos ellos, el conteo distintivo, o puede ser que lo represente alguna medida de dispersión, como por ejemplo la desviación estándar o la varianza. O puede ser que lo represente mejor una medida centralizada. O una medida, por ejemplo, yo quiero saber el mínimo o el máximo. O si son datos bastante desiguales, yo podría representarlos a todos resumidos como un promedio, que es lo que se acostumbra a hacer. Entonces, va a depender de cada caso. Sin embargo, aquí yo estoy hablando de comuna. La comuna tiene un número definido, son 12 valores, pero no son valores numéricos una vez más. Es decir, no son valores que a mí me interese hacer cálculos matemáticos con ellos. ¿Qué categoría tienen de valor? Son datos numéricos, pero con categoría de identificadores. Entonces a mí me conviene ponerlos como no resumir, para que me liste los valores de comuna. Por esa parte, ¿queda todo claro? Dígame. Muy bien, entonces miremos lo que pasa si yo le agrego más columnas a esta tabla. Por ejemplo, vamos a agregarle la columna denuncia ID. Ustedes pueden agregarla, miren. Y pueden agregarla arriba o abajo de la columna comuna. Solo tienen que fijarse en las barras que les aparecen. Entonces yo la quiero agregar abajo. Y si yo la agrego abajo de comuna, me la va a visualizar a la derecha de comuna. Y me la visualiza como recuento de denuncia ID. Esto es por default, que lo está haciendo Power BI. Pero ustedes se preguntarán si habrá alguna manera de cambiarlo, y si lo hay. Vamos a adentrarnos en las herramientas de columnas. Por ejemplo, si yo selecciono denuncia ID de aquí del panel de datos, me aparece automáticamente la opción herramientas de columna. Y aquí en esa herramientas de columna aparece un apartado llamado propiedades, donde aparece resumen y también categoría de datos. En resumen, yo puedo establecer el método predeterminado de resumir los valores de esta columna. Entonces, yo puedo darle que me lo resuma automáticamente como recuento. Yo no lo hice, ya Power BI lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque interpretó los datos, que son varios, y básicamente por el tipo de dato o por los datos en sí, en el contexto en que están, lo interpretó como algo que necesita hacerse un recuento. Entonces ya lo interpretó así, pero yo puedo cambiarlo y ponerle que me lo interprete como una suma, es decir, me sume todos los valores de esa columna, o darle simplemente no resumir. Lo mismo con comuna. Por eso yo cuando arrastré comuna, aquí miren, la voy a remover de la tabla, pero si la vuelvo a
utilizar, cuando yo la arrastré, por default, me puso suma de comuna. Porque aquí yo selecciono comuna y cuando vengo a herramientas de columnas y a propiedades, ya está como resumen, suma. En este caso le voy a poner no resumir. Disculpe, ¿dónde se ubicó para que le apareciera las herramientas? Solamente di clic en el nombre de la columna aquí en datos. Ah, ok. Listo. Entonces aquí ya le di no resumir. Sin embargo, aquí en la tabla tengo que cambiarlo y darle no resumir. Y aquí en recuento de denuncia vamos a cambiarle el nombre para dejarlo solamente como denuncias hechas. Y siempre es un recuento que el total es 33.052 denuncias, pero miren qué pasó aquí. Por cada comuna me da la cantidad de denuncias hechas en la respectiva comuna. Eso es lo maravilloso de Power BI. O sea, yo aquí estoy sacando el análisis. Bueno, voy a hacer la pregunta, voy a lanzar la pregunta. No es necesario que la contesten, pero imaginemos que estamos trabajando con estos datos en Excel y les están pidiendo esta tabla. ¿Cuántas denuncias hay por cada comuna? Y que lo presente de esta manera. ¿Cómo lo hubieran hecho en Excel ustedes? ¿Alguna fórmula que les venga a la mente si tienen experiencia en Excel? Con Una tabla pivot. dinámica. Una pivot. Ah, Tabla- bueno, sí, eso ya es más avanzado, dinámica, sería lo más sencillo. Sí, también. En cierta manera, disculpe, no le escuché. ¿Qué dijo? Con contar sí también. Ah, sí, con contar sí, es una opción un poco más rústica. Si estuviéramos trabajando solo con la pura hoja de cálculo, sin tabla dinámica. Agrupar datos, dice Manuel. Entonces vemos que hay varias opciones. Pero bueno, aquí en Power BI sería como estar haciendo una pseudo tabla dinámica, porque yo no le, o sea, yo solamente arrastré, igual que en tabla dinámica, solamente arrastré los campos o columnas y ya automáticamente, miren, me está desglosando cuántas denuncias hubo por comuna. Entonces el recuento para la columna 1 son 2.618, el recuento para la columna 2 son 2.710, etc. Y obviamente eso tiene que cuadrar, lo suma todo en un total de 33.052 denuncias hechas, que es igual al total que tengo aquí visualizado. Por cierto, ustedes pueden ampliar cualquier objeto visual que tengan seleccionado. ¿De qué manera? Dígame, Alex. Cuando yo arrastré y filtré lo de, bueno, no filtré, puse que no resumiera en la columna de comuna, perdón, de denuncia, la columna de recuento de comuna me las pasó todas al número 1. Pero lo hizo a no resumir desde dónde, desde aquí de columnas o seleccionar la columna de denuncia y vino aquí a propiedades en herramientas de columna, no resumir. Lo di desde columnas, no Ah, resumí. bueno, sí. Entonces usted en columnas tiene comuna, no resumir, esa sí la tiene igual, ¿verdad? Comuna, no resumir. Bueno, sí, comuna, no, sí, no resumí. Y entonces Sí, denuncia ID, usted la tiene como no resumir correcto, sí, y le aparece esto entonces. sí. Bueno, sí, nada más que a mí solo me salen unos trabajos, todos, toda comuna es uno, trabajo. ¿En qué columna? ¿Denuncias o en comuna? En la de comuna. O sea, cuando pongo en la columna de recuento de denuncia, recuento, por ejemplo, ahí ya me lo pasó, ahí me lo cambió. No, eso era. No me lo había transformado, no sé por qué. Pero al darle, me salían solo unos. Bueno, era como que se lo estuviera desglosando demasiado específico, como diciéndole, como una 1 denuncia tal. Sí, Imagino, ajá. Pero gracias. eso, listo, listo. Eso se puede verificar siempre, recuerde, si usted le da clic aquí en datos a la columna en cuestión, entonces le van a aparecer las herramientas de columna. Y ahí usted se va a propiedades y puede asegurarse que no le tire algún dato raro con no resumir. Puede dejarlo como no resumir siempre. Y si usted lo quiere resumir de alguna manera en su objeto visual, siendo este el caso, una tabla,
siempre puede venir aquí al menú de opciones y seleccionar suma, promedio, etc. De esta manera. Ya vos, dale. Muy bien, entonces, volviendo a esto, lo que les quería mencionar. En este caso yo tengo seleccionada la tabla. Y notarán que aquí tengo unos 3 puntos, tengo un botón de filtro, tengo este botón de maximizar, un modo de enfoque se le llama. Esto es cuando yo quiero ver solamente un objeto visual en pantalla. Entonces aquí veo la tabla, que todavía le falta tal vez... No, la verdad es que la tabla está bien así. Quiero ver solamente, bien resumido, cuántas denuncias hechas hubo por común. Lo puedo ampliar si quisiera. Y aquí siempre me da la opción volver al informe para la vista normal. Entonces, como esta tabla solo tiene 2 columnas, puedo quitar este espacio en blanco que no me sirve de nada y dejar la columna por acá, la tabla. Y bueno, voy a ponerla en modo de enfoque. Y noten que yo puedo venir aquí, en mi mismo informe, y darle clic para ordenar de manera ascendente o descendente mi tabla, dependiendo cómo yo quiera visualizarla. En este caso yo la voy a visualizar en base a la columna denuncias. Quiero que me lo ordene de mayor a menor. Entonces yo le doy clic una vez, me aparece la flecha para abajo, que es un orden descendente. Entonces yo veo comuna 13, 3.500 denuncias. Comuna 14, 3.300, va disminuyendo y podría hacerlo de esta manera. Aunque si las quiero ver, por ejemplo, en orden numérico de las comunas, simplemente le doy clic a comuna y aparece en orden ascendente para verlo en este orden. Entonces va a depender lo que yo esté visualizando. En este caso yo lo voy a dejar por común. También tenemos la opción de ordenar por columna. Miren, yo pongo denuncia ID y aquí en herramientas de columna le doy ordenar por columna. ¿Qué quiere decir eso? Que me ordene la columna denuncia ID respecto a los datos de otra columna. Si yo lo pongo que me los ordene en base a comuna, me los va a ordenar en manera ascendente, pero respecto a los valores que hay en común. Y aquí pues no pasa nada porque ya está aquí este filtro, o por decirlo así, un pseudo filtro. Ahora, ¿qué formato le puedo dar a esta tabla? Y la voy a ampliar. Miren, siempre vamos a venir aquí a dar formato a su objeto visual. Y aquí notarán que el menú de opciones que tengo no es igual al menú de opciones que tenía para tarjeta. Lógicamente, ¿por qué? Porque son diferentes objetos. No es lo mismo una tarjeta, que las tarjetas se utilizan más que todo para visualizar totales o promedios comparado con una tabla, ¿verdad? Que una tabla se utiliza para ver los datos un poco más desglosados. Entonces tengo valores preestablecidos, cuadrícula. Entonces la cuadrícula, miren, yo puedo quitarle líneas de cuadrícula. El color que tienen puedo cambiárselo. Por ejemplo, miren, aquí ya se mira más visible. Color negro. Y esas son las líneas de cuadrícula horizontales. Si lo amplío aquí pueden verlo. Miren, líneas de cuadrícula horizontales o verticales. Están desactivadas, miren. Si yo las activo, puedo venir. Siempre es el color también. Entonces ya tenemos una tabla un poco mejor. Más visible. El borde, le puedo cambiar el color si quisiera también. Por ejemplo, miren qué pasa si lo dejo en amarillo. El borde se refiere al borde del encabezado. Lo vamos a dejar en negro también. Puedo cambiarle el ancho, miren. Lo voy a exagerar un poco. Entonces, para que ustedes miren el cambio de color. Por default estaba como en este azul. Bueno, creo que lo vamos a dejar así por ahora. Hay otras opciones, como por ejemplo el espaciado interno de las filas, el tamaño de la fuente, los valores. Por ejemplo, el color de fondo de los valores. Entre otras cosas. No le voy a hacer gran cosa. Solamente voy a afectar a esta columna de denuncias hechas
en cuanto a que quiero que los valores se visualicen con una coma que separa los miles. Entonces, ¿cómo lo hago? Mm. Dígame, Tengo una consulta. ¿Cómo dígame. eso se va grabando de un solo el archivo o hay que grabar en algo? O sea, guardar. Sí, guardando. Sí, perdón, guardando. Sí, tiene que guardarlo. A menos que estuviera con el Power BI Service, que me imagino que eso lo guarda automáticamente la nube, como cuando usted trabaja documentos de Office en OneDrive. Pero en este caso, como una versión de escritorio, yo les recomendaría que vayan guardando su progreso. Igual, si por alguna razón, por ejemplo, se les apaga de súbito la computadora o cualquier otra razón, siempre, igual que las aplicaciones de Office, Power BI tiene la opción de autoguardado para recuperar documentos en caso que perdiera alguno por error. Pero lo mejor sería que ustedes estuvieran guardando cada cierto tiempo. Ok. Muy bien, entonces aquí voy a afectar columna específica, unos Me elementos de celda tengo, sería. me tengo que salir de la sesión. No hay ningún problema por la asistencia. No, no hay problema. Bueno, ya son las Ok. 2. Entonces, bueno, no quiero afectarlos más en cuanto a la hora, entonces vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Ya le dimos formato a esta tarjeta y ya tenemos esta tabla aquí insertada. Mañana vamos a ver otro tipo de tabla que vendría a ser más parecido a lo que ustedes conocen como tabla dinámica. Veo que varios aquí ya tienen conocimiento de eso. Y vamos a terminar entonces esta primera página, porque miren cuánto espacio hay. Falta aquí poner otros objetos visuales, un par de gráficos le vamos a poner. Y a partir de los datos vamos a sacar nuevos análisis. Les vuelvo a recordar que la grabación de esta clase, espérenla en la noche. O sea, no esperen que yo les avise en el grupo siempre, pero ustedes ya tienen el enlace a la lista de reproducción. Entonces, solo basta con entrar de nuevo y ver si ya está subido la clase. Dígame, Larisa. Sí, ingeniero, disculpe una consulta rápida. ¿Dónde encuentro los archivos para trabajar en clase? Una pregunta. ¿Usted cuándo se inscribió al curso? No, estoy desde ayer. Ah, bueno, sí. Solo que no estoy muy familiarizada con los enlaces que nos compartió de las En los páginas. enlaces, en Ajá. los enlaces es bien sencillo. Sí, Lo que sí disculpe. les mandé explícito es el enlace para meterse a las clases, ¿verdad? Que es Ok. este de Teams. Sí, ese sí. Y les mandé otro que es este sitio web que están viendo en pantalla con la Mm, información del curso. ok, ese también, sí. Entonces, si usted explora esta página, va a ver que tiene el temario y aquí hay Ujú. una opción que dice enlaces de interés. Aquí está la carpeta de Google Drive con los archivos del Oh, curso. muchas gracias. Hoy sí. Listo, es que no encontraba. Sí. Y Sí. aquí, en esa, si sigue viendo mi pantalla, aquí voy a subir los dashboards o reportes hechos en Ujú. clase. Y en esta de aquí, llamada datasets, aquí es donde están los archivos que vamos a trabajar. Entonces, Excelente. recuerde que estamos trabajando ahorita con este. Sí. Denuncias, defensa del de consumidor. consumidor. Sí. Ese es Gracias, el único ingeniero. que hemos. Listo. Es para seguir el ritmo, porque ahorita lo que utilicé fue otra información que tenía ahí a mano para ir creando también al mismo tiempo. Sí. Pero Pero está sí, bien, estamos gracias. trabajando con este. Sí, muy Listo. amable. Muy bien. Entonces, como les digo, esperen la segunda clase subida ya en horas de la tarde, de 6 de la tarde en adelante. Y recuerden que el archivo que estamos trabajando, yo se lo voy a pasar a ustedes ahí por Google Drive, pero hasta que terminemos el jueves. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes traten de replicar lo que hemos venido haciendo en clase, las grabaciones, pero igual, si no lo logran o si quieren repasarlo, ahí el jueves les comparto el archivo ya terminado, el reporte finalizado, básicamente. Entonces, pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.